Bien, vamos a ver entonces algunas expresiones que nos van a ayudar a- a resolver este tipo de situaciones, más allá de los problemas que podamos enfrentar aquí académicos. Quizá más adelante, cuando ya trabajen, tengan que recurrir a este tipo de expresiones que son muy sencillas, muy simples, ¿no? Ya les había comentado que estas realmente son ecuaciones empíricas, sobre todo para flujo turbulento, algunas para flujo laminar, bueno, pues son demostrables. Sin embargo, vamos a hacer un resumen tanto para un flujo laminar como todo es completamente desarrollado y veremos algunas expresiones para un flujo en desarrollo, ¿no? Que es importante. Entonces vamos a ver primero para un caso laminar, para un caso laminar desarrollado, ¿ok? Entonces el número de Nusselt, ¿sí? Calculado con el diámetro, va a ser la H convectiva, ya saben, su diámetro en la K del fluido es igual a 4.36 y el número de Nusselt, HD entre K, va a ser igual a 3.66. La diferencia es que aquí es el flujo de calor constante y aquí la temperatura de superficie es constante. Las dos condiciones que analizamos, ¿vale? Es para un flujo laminar. Pero si estamos en una zona de desarrollo hidrodinámico, entonces fíjense ustedes que las cosas se ponen bastante interesantes. Lo podemos sacar a partir de la figura 8.9, donde viene una grafiquita que lo que tienen que evaluar ustedes eh, es la relación de longitud, diámetro, longitud entre diámetro, dividido por el producto Reynolds por el número de Prandtl. ¿Ok? Por el número de Prandtl, ¿vale? ¿Estamos? Más o menos eh, tienen que ver esa grafiquita. Si esto es aproximadamente igual a 0.05, bueno, si evalúan eso, estaríamos ya en una zona de desarrollo, ¿no? Sería totalmente desarrollada. Desarrollo, ¿sale? Ok, si este valor, que este parámetro que ustedes evalúen da eso, entonces ya garantizan ustedes que tiene una longitud de desarrollo. Si no, bueno, el valor del número de Nusselt lo pueden ustedes encontrar ahí, en esa tablita, ¿no? Bastante simple. Un último comentario, se me olvidó a ustedes decirles que el número de Prandtl, si tiende a infinito, la capa límite térmica se desarrolla, uy, qué feo, instantáneamente. Y se desarrolla muy rápido, ¿no? A los pocos centímetros, ¿no? Pero veamos entonces qué pasa si el número de Prandtl no es tan grande. Pues tenemos expresiones que nos van a ayudar a calcular el número de Nusselt. Si no lo quieren hacer a través de la grafiquita, pues pueden calcularlo a través de las siguientes expresiones. Para el caso de temperatura de superficie constante, nos ofrecen una expresión. Ok. Si no me recuerdo, es Josu Senimadan, creo que se llama la expresión, no recuerdo muy bien. Pero bueno, la condición de temperatura de superficie constante para una condición de desarrollo nos dice que el número de Nusselt es igual al 3.66, que es la parte laminar, ¿sí? Oh, qué caray. 3.66. Y aquí viene la parte interesante de todo esto. Ya saben, más. Voy a ponerle aquí más para tener espacio, ¿no? 0.06668, diámetro entre la longitud del tubo, el número de Reynolds, el número de Prandtl, 1 más 0.044, no es cierto, 0.4 nada más, diámetro entre L
Es una relación de aspecto, el número de Reynolds por el número de Pran, y todo esto elevado a la 2/3. ¿Sale? Por ejemplo, ok, y es el número de Nusselt promedio. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría si... ¿Qué pasaría, como les decía, si ahora mi capa límite térmica no se desarrolla de una manera inmediata, ¿no? Entonces recuerden ustedes que aquí voy a ponerlo como notita, si el número de Pron es muy grande, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no sucede eso? Bueno, pues simplemente que tendría yo que aplicar otra expresión. Entonces vamos a aplicar otra expresión, ¿ok? Seider y Tate o Tate, como le quieran llamar, nos ofrece la siguiente expresión. Nos dice que el número de Nusselt, y es la que yo empleo, esta, porque es un poco más general, ¿sí? Por el número de Reynolds, por el número de Prandtl, todo dividido entre la longitud del diámetro, todo esto a la 1/3, y claro, debe de haber una corrección. ¿Recuerdan este tipo de correcciones que les mencioné? Exactamente, porque puede ser que la diferencia de temperaturas entre la pared y el fluido sea muy grande. ¿Sí me entienden? A la 0.14. Esta diferencia de temperaturas puede ser muy grande, lo que implicaría que yo tenga grandes cambios de las propiedades del fluido cerca de la pared. Por ejemplo, en el centro puedo tener tranquilamente, no sé, 20 grados centígrados, y en los extremos puedo tener 100. Entonces, muy cerca de la superficie muy cerca de la cara interna de la tubería, mi temperatura del fluido estaría cerca de 100 grados, no sé, 90 grados vamos a suponerle. Pero con respecto al interior, en la parte central, hay 70 grados de diferencia. Esa delta de T de temperatura es muy grande, por lo tanto me causa errores en mis estimaciones. ¿Qué es lo que se hace? Se corrige de esa manera metiendo este factor, viscosidad entre viscosidad de la temperatura de superficie. ¿Estamos? Entonces recuerden que esto sigue siendo para una temperatura de superficie constante, 0.48 del número de Prandtl, pero menor a 16.700, o sea, ahí tenemos un amplio margen. 0.044, perdón, falta otro 0. Menor a 9.75, ¿vale? Y con estas condiciones uno puede entrar a resolver toda esa situación. ¿Ok? Nos hacen una observación, un investigador, Whittaker, recuerdo yo, fíjense, todavía me acuerdo, nos hace una recomendación que hay que evaluar un parámetro, y si este parámetro se cumple, esta ecuación es más que aplicable. En realidad, pues yo pocas veces he visto que no se cumpla. Si el número de Prandtl dividido entre la relación de aspecto, todo esto elevado a la 1/5, y todo esto además multiplicado por esta correlación o esta relación de viscosidades elevado a la 0.14, y si esto es mayor o igual a 2.0, entonces esta expresión está pintada. La temperatura media con la que van ustedes a evaluar las propiedades entonces se calcula como la temperatura media de la entrada más la temperatura media de la salida de la tubería. Recuerden, a la entrada tengo una temperatura de entrada, tengo una temperatura de salida. Esa temperatura media, ¿sí? Con esas temperaturas medias, tanto de entrada como salida, vamos a calcular nuestras propiedades. ¿Hecho? Bueno, ¿qué más? Pues veamos el caso de un flujo turbulento. ¿Sale? Vamos a ver. Para un flujo turbulento. ¿Qué tenemos? Ditus nos recomienda la siguiente expresión. Aquí ya es al gusto del cliente. En realidad nos fijamos que cumplamos con todos los parámetros, ¿no?
las condiciones para las cuales fue desarrollada esta ecuación. 0.023 del número de Reynolds a la, déjenme ver, 4/5 por el número de Prandtl elevado a, déjenme ver, es a la n, sí. Y ahorita vemos cuánto vale esa n. Bien, veamos entonces las condiciones, ¿ok? Este chunche, esta ecuacioncita se aplica para 0.7, ¿sí? Mayor o igual, o sea, 0.7 recuerden que es el Prandtl del aire, si no me recuerdo, ¿sí? Entonces es para aire y fluidos más viscosos. Número de Reynolds mayores a 10.000. Y esta es la razón por la cual yo les digo que para un flujo turbulento, con esto garantizamos, ¿sí? Porque muchas de las expresiones de transferencia de calor especifican que sea mayor a 10.000, garantizando el hecho de que sea turbulento. Otra condición, y que aquí me lo garantiza todavía, que sea turbulento, es que la longitud, ¿sí? O esta relación de aspecto de la longitud entre el diámetro sea mayor de 10. Estas dos condiciones me están indicando a mí que es un flujo turbulento, pero a fuerzas tiene que ser turbulento, ¿sí? Estas dos expresiones me lo dicen. La situación aquí es que me dice que la temperatura de superficie menos la temperatura media, ¿sí? Esta diferencia de temperaturas debe de ser moderada. ¿Qué es moderado? ¿Sale? Moderada yo creo que no más de 50 grados. ¿Sí? No más de 50 grados. Ese es mi punto de vista. Porque aquí todo el mundo nos dice que es moderado, que es pequeño, que es grande. Pues no. En la calculadora no me dice ahí, o cuando hago mis cálculos no puedo poner moderado, ¿verdad? Pero el valor de n sí. Me dice que el valor de n es igual a 0.4 si la temperatura de superficie es más grande que la temperatura media, es decir, caliento el fluido. Si n es igual a 0.3, quiere decir que la temperatura de superficie es menor que la temperatura media. Se va enfriando el fluido a lo largo del tubo. ¿Sale? Otra expresión que me recomiendan a mí es, por ejemplo, una de Seider. Esta expresión me dice que el número de Nusselt va a estar calculado como 0.027 por el número de Reynolds elevado a la 4/5 por el número de Prandtl a la 1/3. Todo esto, este factorcito de corrección este factor de corrección es una chulada, ¿sí? A mí me salvó muchas veces en algunos experimentos que hice de convección. Yo calculé ese factor de este factorcito mu entre mu s, porque tenía una diferencia de temperaturas considerable. Entre la temperatura del cilindro que yo estaba calentando y la temperatura de la corriente libre había 50 grados. Entonces yo tuve que poner esa corrección. Si se fijan en la ecuación anterior de Editus, no aparece esa corrección. Por eso les digo, en mi experiencia es 50 grados centígrados como máximo, 40 moderado, ya 45, 50 ya estamos hablando de una diferencia de temperaturas considerable. Entonces ya podemos ver. ¿Cómo lo van a ver ese factor de corrección? Pues solamente los que trabajan haciendo experimentos y vemos el comportamiento de la transferencia de calor, nos damos cuenta que cuando queremos ajustar esos puntos experimentales a una línea de tendencia, no se ajustan. Entonces metemos ese factor de corrección o un factor similar para que cambie la tendencia, tenga una corrección y pueda yo tener una nueva expresión. Es así más o menos como funciona. Entonces vamos a ver. 0.7 Prandtl hasta 16.700. Obviamente el número de Reynolds debe garantizar que sea turbulento. Y también la condición geométrica me lo debe de decir. Ahí está. ¿Ok? Las propiedades a una temperatura media, ya saben cómo se calcula, lo vimos hace rato, y ya saben que la viscosidad S se calcula con temperatura de superficie.
Y bueno, chicos, tengo más expresiones, por supuesto que hay más expresiones. Aquí estoy suponiendo que mi tubería no tiene pérdidas por fricción, pero ¿qué pasa si tuviera pérdidas por fricción? Entonces nos metemos en una bronca, porque ahora tengo que calcular esa expresión, o tengo que usar una expresión que involucre ese factor de fricción. Claro que implica, estamos en una tubería lisa, a tener un factor de fricción. ¿Qué pasa? Al tener un factor de fricción, pues obviamente tengo una caída de presión, lo que implica es una pérdida en cuanto a su velocidad, obviamente. ¿Están de acuerdo? Como que se frena, ¿sí? Entonces tengo un mayor tiempo de residencia ahí en la transferencia de calor. ¿Nos ayuda? Claro que nos ayuda. ¿Nos complica? Claro que nos complica también, ¿no? Entonces vamos a poner expresión de Petukov para que vean ustedes cómo se calcula eso. El factor de fricción, ya saben, se calcula a través del número de Reynolds, la rugosidad relativa y el diagrama de Moody, ¿no? Entonces vamos a poner aquí Petukov. Creo que lleva una H. Número de Nusselt va a ser calculado como, escribo abajo, 1.07, a ver si me alcanza, más 12.7 por el factor de fricción dividido entre 8, todo la 1 medio, por el número de Prandtl a la 2 tercios menos 1. Y arriba me va a quedar el factor de fricción entre 8 por el número de Reynolds por el número de Prandtl. Así de simple. Ya saben que este factor de fricción, ¿sí?, se calcula con el número de Reynolds y con la rugosidad relativa, ya sea por ecuación o el diagrama de Moody, ¿vale? ¿Ok? Bien, pues este es el conjunto de fórmulas. Hay más, hay un par de fórmulas más, pero bueno, son las más comunes, las que más se usan, y con eso terminamos la parte introductoria. No hay mucho que saber, no hay mucho que considerar. En resumen, lo primero que hacemos es verificar qué tipo de flujo tenemos. Vamos a anotarlo. Primero, lo primero que vamos a hacer en esta situación es, 1, el número de Reynolds. Con esto defino si es laminar o turbulento. 2, voy a calcular su longitud, ¿sí?, de desarrollo, tanto hidráulico como, térmico como hidráulico, ¿no? Para saber qué tipo de comportamiento tengo, ¿sale? ¿Ok? 3, pues ya nomás me queda elegir, ¿no? Si es desarrollado o no. ¿Ok? Y ya elegí mi fórmula a resolver. Recuerden que el secreto de todo esto va a seguir siendo calcular mi H convectivo. Esa es la duda de todo esto. ¿De dónde calculo esto? A partir del número de Nusselt, que es una función, pues del número de Reynolds, del número de Prandtl, básicamente, ¿no? Algunos otros factores, temperaturas, pero viene ahí en propiedades, ¿no? Del número de Reynolds, del número de Prandtl. Básicamente es eso, ¿no? Y ya con eso podemos abordar el problema. Bueno, chicos, es la parte introductoria. Las siguientes clases las subo mañana, yo creo. Mañana martes subo las clases ya de problemas, ¿no? En esta semana acabo los problemas, veo también intercambiadores de calor y con eso acabamos ya el curso virtual. Gracias, chicos.